Haré todo lo que pueda en tu memoria. En mi memoria del rey Roberto Baratheon asesinado por un jabalí. En comparación con otros personajes clave de Juego de Tronos, Roberto Baratheon tuvo sorprendentemente poco tiempo en pantalla. Incluso Ned Stark, quien fue ejecutado rápidamente en el 9º episodio, duró más. Roberto muere ya en el 7º. Roberto, cazábamos un jabalí. Pero aún así, la importancia de este personaje es colosal. Es su muerte la que desencadena la intriga principal de Juego de Tronos, lleva a los Lannister al poder y empuja a Westeros hacia la guerra de los cinco reyes. Les advertí que no confiaran en mí. La muerte del rey está llena de rarezas. Oficialmente, un jabalí en una cacería lo mató, pero hay demasiados indicios de que pudo ser un golpe de estado planeado. La muerte del rey benefició a los Lannister. Durante la cacería, Robert bebió mucho vino que Lancel Lannister le servía constantemente. Vino, su majestad. Un joven del que él solía burlarse a menudo. ¡Qué idiota! Solo tiene una cabeza y está vacía. Pero hay un punto débil en esta versión. Cersei pudo haber hecho un trato con Lancel, pero ¿cómo haces un trato con un jabalí? Admitan que es extraño. En este video les contaré una teoría que sugiere que tras la muerte de Roberto, hubo fuerzas distintas involucradas. Esta versión reconsidera no solo las circunstancias de la muerte, sino también lo que la precedió, incluidos eventos clave previos a la serie, como la rebelión de Roberto Baratheon y su ascenso al poder. En la serie frecuentemente mencionan al Rey Loco y la rebelión de Roberto Baratheon, que en realidad son una sola historia. Ese evento cuando Jaime Lannister mata a Aerys II, quien decidió quemar la capital con fuego valirio, ocurre precisamente durante la rebelión de Roberto Baratheon. «Quemen a todos», seguía susurrando. «Quemen a todos», le clavé el cuchillo en la espalda. Por eso Roberto no es solo un rey que apareció y rápidamente salió de escena. Su rebelión se convirtió en un punto de partida. Eso explica muchas cosas y tal vez incluso esté directamente relacionado con su propia muerte. Cuando lleguemos a esa parte entenderán cómo. Por lo tanto, para entender quién y por qué mató a Robert, primero recordemos brevemente cómo se desarrolló su rebelión. Además, al comprender los orígenes del conflicto y su secuencia, muchos eventos en Juego de Tronos les resultarán mucho más claros. La rebelión de Robert Baratheon es uno de los momentos clave en la historia de Westeros. Y paradójicamente George Martin nunca la describió directamente. No hay una novela llamada La rebelión de Robert que narre paso a paso el incendio de Desembarco del Rey o a Robert alzando su maza en el tridente. Todo esto nos llega a través de fragmentos, recuerdos e historias de diferentes personajes. En cierto sentido, esto es parecido a una leyenda que cada quien cuenta a su manera. Algunos la consideran una guerra por la libertad, otros la ven solo como otra carnicería por ambición ajena, y todo comenzó, como suele pasar en Juego de Tronos, con una mujer, con Lyanna Stark. ¿Recuerdas cómo Meñique le narra a Sansa el torneo en Harrenhal? Cuando Rhaegar ganó, todos lo aclamaron. Era tan apuesto que las chicas reían al ver su cabello plateado bajo el casco. Ahí estaba Rhaegar Targaryen, el príncipe con armadura brillante. El ganador, con una corona de rosas, pasa junto a su esposa Elia Martell y le da las flores a Lyanna. Pasó junto a su esposa. Colocó la corona de rosas invernales en el regazo de Lyanna. Por supuesto, esto ofende a los Martell, pero también afecta a otra persona, Robert Baratheon, porque Lyanna Stark le había sido prometida a él. Incluso estaban comprometidos. Tampoco podemos olvidar a Cersei Lannister, quien se enamoró de Rhaegar y soñaba con casarse con él. Tywin también quería que su hija se casara con Rhaegar, pero Aerys II Targaryen rechazó su propuesta y Tywin guardó rencor a los Targaryen y Martell. De hecho, la acción de Rhaegar en el torneo se convirtió en un punto de inflexión, donde se cruzaron tanto los intereses políticos como las historias de amor. ¿Cuántas decenas de miles tuvieron que morir por la elección de Rhaegar? Primero se formó un verdadero cuadrado amoroso. Cersei estaba enamorada de Rhaegar, Robert Baratheon de Lyanna,
y el propio Rhaegar se enamoró de Lyanna y, como se supo después, sus sentimientos eran mutuos. Poco después de esto ocurrió un evento que en las crónicas se describe como el secuestro de Lyanna. Lo que realmente pasó ahí sigue siendo un tema de debate hasta hoy, pero para Eddard Stark y Robert esto fue una ofensa. El hermano de Lyanna, Brandon Stark, fue a exigir su regreso y fue ejecutado junto con su padre Rickard Stark por orden del Rey Loco. Y ese fue ponerse el punto de no retorno. Su hermano fue valiente, al igual que su padre. No merecían una muerte así. Nadie merece una muerte así. El rey exigió que le entregaran a Roberto Baratheon y Eddard Stark. Pero Jon Arryn, quien en realidad fue el mentor tanto de Roberto como de Ned, se negó y levantó el estandarte de la rebelión. A él se unieron los Stark, los Baratheon y los Tully. Así se formó la coalición que se enfrentó a los Targaryen. ¿Quiénes estaban en el juego? Roberto Baratheon, el líder y futuro aspirante al trono. Eddard Stark, su mejor amigo y hermano de Lyanna. Jon Arryn, el hombre que prácticamente los crió. Hoster Tully, quien selló la alianza casando a sus hijas. Catelyn Tully se casó con Eddard Stark y su hermana Lysa Tully con Jon Arryn. Tywin Lannister aguardaba el momento justo para apoyar al vencedor. La guerra empeoraba. Robert ganó 3 batallas en un día y convertía enemigos en aliados al invitarlos a celebrar. Pero el momento decisivo llegó en el río Trident. Allí se enfrentaron el heredero príncipe Rhaegar y el futuro rey Robert, uno con armadura brillante, el otro con un martillo de guerra. El duelo fue corto y sangriento. El martillo aplastó el pecho de Rhaegar y la guerra quedó decidida. Lo derribé con mi martillo. Dioses, qué fuerte era entonces. Mientras tanto, Stannis, el hermano de Robert, defendía Bastión de Tormenta. Liberaban ciudades del Rey Loco, mientras yo defendía Bastión de Tormentas con 500 hombres. Hambre y desesperación, pero resistió. Al principio comimos caballos y gatos, nunca me gustaron. Nos comimos a los gatos, los perros sí me gustan, pero también nos los comimos. La verdad es que nunca recibió agradecimiento y ese episodio siempre será una sombra en su relación con su hermano. Cuando quedó claro que los Targaryen no resistirían y Ned con su ejército se apresuraba a desembarco del rey, Tywin Lannister se unió a la guerra y entró a la ciudad de Dóneda Stark. Al irrumpir en la capital, sus hombres hicieron una verdadera masacre. Gregor Clegane y Amory Lorch mataron a Elia Martell, la esposa de Rhaegar, y a sus hijos. Martell, ¿quién te dio la orden? Al ver todo esto, Aerys II Targaryen ordenó quemar la ciudad con fuego valirio y fue detenido por su guardaespaldas personal, Jaime Lannister. Al ver la muerte del rey, recordé cómo se burlaba de tu padre. Eso fue justicia. Tras estos sucesos ocurrió el acto final en la Torre de la Alegría. Fue ahí donde Ned Stark encontró a Lyanna moribunda, quien dio a luz al hijo de Rhaegar, un niño que más tarde sería conocido como Jon Snow. Pero en realidad es Aegon Targaryen, debes protegerlo. Prométemelo, Ned. Robert ocupa el trono y se casa con Cersei Lannister para aliarse con su padre. La dinastía Targaryen es destruida y una nueva era inicia, mostrada en la primera temporada de Juego de Tronos. Ahora que entendimos las circunstancias de la llegada al poder de Robert Baratheon, podemos pasar a las circunstancias de su muerte. Entonces, ¿quién estuvo involucrado en la muerte del rey Robert? La primera y más obvia respuesta es que lo mató un jabalí, y es difícil discutirlo. Sin embargo, también es evidente que la muerte de Robert le convenía a Cersei. Ned Stark descubrió la verdad que el rey no quería aceptar. Los hijos de Cersei no eran suyos, sino de su relación con Jaime Lannister. Ned planeaba contarle esto a Robert y se lo dijo personalmente a ella. Váyanse lo más lejos posible y lleven a tanta gente como puedan, porque la ira de Robert los perseguirá. Justo entonces, el rey murió convenientemente durante la cacería. ¿Qué locura lo llevó a decirle a la reina que usted sabe la verdad sobre Joffrey? El hecho de que Cersei esté involucrada también puede verse respaldado por el hecho de que el día de la cacería, Robert bebió especialmente mucho vino, el cual le servía constantemente Lancel Lannister. ¿El escudero de los Lannister? Un idiota tonto, pero Cersei lo impuso. Si suponemos que pudieron haberle puesto algo a la bebida para entorpecer sus reflejos, o simplemente le sirvieron demasiado,
podríamos sospechar de una conspiración. A Robert no lo mató el vino ni el jabalí. El vino entorpeció sus reflejos. El jabalí lo hirió, pero lo que lo mató fue su misericordia. Pero esta versión tiene una debilidad obvia. Cersei pudo haber hecho un trato con Lancel. Pudo haber puesto algo en el vino, pero ni siquiera Cersei podría haber hecho un trato con el jabalí. Puedo suponer que tal vez había algún otro plan, pero el jabalí se adelantó a todos. Existe una teoría que explica la muerte de Roberto de otra forma y la vincula con fuerzas distintas. Para empezar, la historia de Roberto Baratheon tiene rarezas desde el principio. Tomemos su pasión por Lyanna Stark. Pero ¿por qué la enterraste aquí y no en la cima de la colina, bajo los rayos del sol y las nubes blancas? Su lugar está a mi lado. Su hermana estaba muerta y yo viva, pero él la amaba más a ella. Nunca quise algo tanto, pero me la arrebataron. Y ni siquiera los 7 reinos pudieron llenar ese vacío. Todos saben que Robert no era fiel en sus relaciones. Él mismo decía que un verdadero hombre debía tener una mujer en cada uno de los 7 reinos. Hoy en día, no eras considerado un hombre hasta que te habías acostado con una mujer en cada uno de los 7 reinos y en las tierras de los ríos. Bessie, gracias a los dioses por Bessie y sus pechos. Tenía muchos bastardos por todo Westeros y claramente no era un romántico. Solo hay que recordar cuando una vez abofeteó a Cersei. Lo llevaré como una señal de honor. Solo llévalo en silencio o te daré otra recompensa. Por eso cuesta creer que amara tanto a Lyanna y que siguiera soñando con ella tras casarse con Cersei. Cersei, por cierto, era una belleza, pero ya en la primera noche de bodas la llamó Lyanna. Se subió sobre mí, apestando a vino, intentando hacer lo que aún podía, y me susurró al oído, Lyanna. Da la impresión de que él no estaba enamorado de la propia Lyanna, sino de una imagen idealizada que él mismo inventó. Ned Stark lo dijo directamente a Robert en el libro de George Martin. Tú no conocías a Lyanna como yo, Robert, solo veías su belleza, pero debajo de ella había acero. Esto también se nota en la serie cuando Robert habla con Cersei. ¿Quieres la terrible verdad? Ni siquiera recuerdo su rostro. Y aquí surge la pregunta, ¿podría este fantasma de Lyanna haber sido inspirado no solo por la fantasía? Creo que ya adivinaste de quién estoy hablando. En el mundo de Juego de Tronos existen fuerzas antiguas que rara vez actúan directamente, pero cuya intervención sentimos constantemente. Son los antiguos dioses del norte, los hijos del bosque, y finalmente el cuervo de 3 ojos, criatura que puede entrar en sueños, controlar animales y manipular la mente. Los he estado observando a todos ustedes con 1000 ojos y uno. Sí, suena forzado, pero presten atención. La pasión de Roberto por Lyanna no es la única rareza. Tomemos su actitud hacia los enemigos. En los libros de Jorge Martín se menciona que Roberto tenía un don especial para perdonar, lo que hizo que varios de sus antiguos enemigos fueran ahora aliados. Por ejemplo, Stannis decía, mi hermano inspiraba lealtad hasta en sus enemigos. En el Castillo de Verano ganó 3 batallas en un solo día, y llevó a los lores Grandison y Kefferen a Bastión de Tormentas. Colgó sus estandartes en su salón como trofeos. Los ciervos blancos de Kefferen estaban salpicados de sangre, y el león dormido de Grandison estaba casi partido en 2. Pero ambos se sentaron bajo esos estandartes y celebraron con Roberto. Incluso salieron de casa con él. Esos 2 planeaban llevarte con Eris para quemarte, le dije. Al ver cómo lanzan hachas al blanco en el patio, es en vano que les des armas en las manos. Roberto solo se rió. Yo habría echado a Grandison y Kefferen en la mazmorra, pero él los hizo sus amigos. Ned Stark también habló de esto. Roberto mostró misericordia y perdonó no solo a Sir Borristan. El gran maestre Pycelle, Varys la Araña, el Lord Baelon Greyjoy, antes eran considerados enemigos de Roberto, y el rey los hizo sus amigos, devolviéndoles el honor y el cargo a cambio de un juramento de lealtad. Sir Borristan mató a varios amigos de Roberto Baratheon en la rebelión y aún así siguió sirviendo en la corte. Maté a 12 amigos de Roberto en la rebelión. Y en ese contexto su odio patológico hacia los Targaryen. Mataré a cada Targaryen que pueda alcanzar. Aquí, Robert parecía convertirse en otra persona.
exigía la muerte de cada heredero de la dinastía. No solo odiaba a Rhaegar, sino que también envió asesinos tras Daenerys, aunque Ned Stark intentó disuadirlo. Deben morir, la madre y el niño, ambos, y ese tonto de Viserys. Robert, con quien crecí, no le temía a la sombra de un bebé que aún no había nacido. En los libros también se dice que Robert era literalmente perseguido por sueños en los que mataba a Rhaegar una y otra vez. Cada noche lo mato en mis sueños. Recuerden, los hijos del bosque y el cuervo de 3 ojos actúan mediante sueños. Ellos muestran visiones a Bran y Jon e implantan imágenes. Así que la pregunta sigue abierta. ¿El odio de Robert hacia los Targaryen era un sentimiento propio o una idea impuesta por alguien más? Esto también aplica a su pasión por Lyanna Stark. Es probable que las mismas fuerzas hayan influido en la muerte de Robert. En la serie esto se ignoró, pero en los libros se menciona que antes de su última cacería se vio un ciervo blanco en el bosque. Como se sabe, el ciervo es el símbolo de la casa Baratheon, una orgullosa bestia en su escudo. Al escuchar esto, Robert, por supuesto, no pudo resistirse. Fue de cacería, pero en lugar del majestuoso ciervo, lo esperaba un jabalí, y fue por los colmillos de este animal que el rey murió. En el libro también se menciona lo que finalmente sucedió con el ciervo. Micines lo dijo: encontraron al ciervo blanco, o mejor dicho, lo que quedaba de él. Los lobos fueron los primeros en encontrarse con él, y solo le dejaron al ilustre soberano las patitas del camino. Si tomamos en cuenta las habilidades de los wargos, todo se convierte en un panorama bastante sombrío. El cuervo sangriento bajo el árbol de los corazones pudo haber poseído el cuerpo del ciervo blanco. Aparecer ante los cazadores, hacerles creer en un milagro y llevar el mensaje a Roberto. Luego Roberto va al bosque, lo espera el jabalí y el destino de Westeros cambia otra vez. Roberto, cazamos el jabalí. Para aumentar las probabilidades, alguien debía asegurarse de que Roberto no estuviera en su mejor forma. Lancel Lannister le servía vino. ¿Vino su majestad? Pero ¿qué tal si la idea misma también fue sugerida por alguien que sabía cómo implantar pensamientos? Sí, parece teoría de conspiración, pero la versión con Cersei también es dudosa, ya que no pudo hacer un trato con el jabalí, aunque los poderes antiguos sí podrían. Ahora, si volvemos a la rebelión de Roberto Baratheon, da la sensación de que incluso la locura del rey Aerys II podría no haber sido tan accidental. Sí, pero él no creía que iba a morir. Más bien, creía que al arder junto con todos, renacería, se convertiría en un dragón y reduciría a cenizas a sus enemigos. Eso fue precisamente la chispa que provocó la rebelión y al final la caída de la dinastía Targaryen. Pero eso no habría pasado si no fuera por la acción de Rhaegar en el torneo. ¿Cuántos miles murieron por la decisión de Rhaegar? Él tenía una esposa, Elia Martell, y 2 hijos. El segundo parto tuvo complicaciones y el maestre advirtió que un nuevo embarazo podría matar a Elia. Pero Rhaegar creía que el dragón debía tener 3 cabezas, 3 hijos. En el escudo de los Targaryen hay un dragón de 3 cabezas. Y eso pudo haberlo impulsado a buscar otra madre para la tercera cabeza del dragón. En el torneo de Harrenhal, él entrega la corona a Lyanna, quien ya estaba prometida a Robert Baratheon, lo que ofende a los Martell, Baratheon y Stark. Un solo gesto puede desestabilizar todo el equilibrio político. Todas las sonrisas desaparecieron. Todos a mi alrededor se quedaron en silencio de inmediato. Y eso no es todo. Lyanna termina en la Torre de la Alegría, ya sea secuestrada o porque se fue por su propia voluntad. Robert está furioso. Los Stark exigen justicia, el rey loco quema a Ricardo y Brandon Stark. ¿Y el resultado? La caída de los Targaryen, muerte de Rhaegar, coronación de Robert y nacimiento de Jon Snow, un niño con sangre Stark y Targaryen, y quien jugará un papel clave en la guerra contra los otros enemigos de los humanos y por supuesto de los niños del bosque. Además del nacimiento de Jon Snow, hay otro suceso que no habría ocurrido si todo no pasaba así. Me refiero a la aparición del nuevo cuervo de 3 ojos, el sucesor Bran Stark. Ha llegado el momento para que te conviertas en mí. Que Bran estuviera junto al árbol corazón, más allá del muro, requirió una cadena de acontecimientos. Robert muere, Ned es capturado, Robb levanta los estandartes y lleva el ejército al sur, y el norte se queda sin su ejército principal. Aprovechando el momento, Theon Greyjoy traiciona a los Stark y toma Invernalia.
Este es un acontecimiento clave y es precisamente por la traición que Bran termina huyendo y finalmente cruza más allá del muro. Al observar toda esta historia, notamos muchas coincidencias extrañas, como si alguien manipulara todo. Un poco acercó a Rhaegar y Lyanna, aumentó la locura de Aerys e intensificó el amor ilusorio de Robert. Y así, toda una dinastía cayó para dar paso a una nueva realidad. La muerte de Roberto Baratheon no fue solo un accidente de caza, y no solo fue un golpe de estado, está llena de simbolismo. El ciervo blanco en el bosque simboliza su juventud, fuerza, nobleza y capacidad de perdón e inspiración. Pero cuando los cazadores encuentran a ese ciervo, ya está muerto, destrozado por los lobos, y en el bosque no se encuentra con un ciervo, sino con un jabalí. Es un símbolo de en lo que se ha convertido el propio Roberto, tosco, insaciable y guiado por instintos y vicios. Muere no tanto por los colmillos de la bestia, sino por sí mismo. Su muerte es el resultado de una tragedia personal, y ese es un tema del que me gustaría hablar en el próximo video. Y para no perderte la continuación, revisa si ya estás suscrito, si tienes las notificaciones activadas, y apoya el video de la manera que te sea más conveniente.